En esta mañana, hermanos, y los que nos visitan, vamos a continuar con el estudio de la serie Caminando con Dios. La semana anterior estuvimos hablando acerca del celo cristiano. Recordemos que esto es, hermanos, la motivación, el propósito de la serie es que nosotros podamos, a la luz de la palabra, evaluar cómo está nuestra relación con el Señor. Cuando hablamos de esa idea de caminar con el Señor, ¿verdad? Es esa analogía de que vamos siguiendo el camino hacia la patria celestial. ¿Y cómo va ese camino con el Señor? A veces pueden haber esos altibajos, pero lo que la palabra nos muestra es que el cristiano debe ser constante. Debemos ser fieles al Señor, fieles en lo que Él nos enseña y nos manda en su palabra. Y por eso este tema del celo cristiano, habíamos visto que esto es un deseo ardiente de agradar a Dios, un deseo ardiente de hacer su voluntad y un deseo fervoroso de promover su gloria en el mundo. Y teniendo ese compromiso, hermanos, esa meta, todo lo que nosotros hagamos va a ser con esa motivación. Porque también habíamos hablado, podrían hacerse las cosas, pero no con la motivación correcta delante del Señor. Pero cuando entendemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, en la vida del creyente, ahora sí, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier adversidad, ese compromiso con el Señor nos mantendrá siéndole fiel a Él. Y habíamos visto entonces que una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, bueno, primero Él ha hecho un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces habíamos visto que una de esas buenas obras entonces correspondía al crecimiento en santidad. Aquel que tiene el celo del Señor se preocupa por las cosas que Dios ha revelado en su palabra, que son las que a Él le importan. Una de ellas entonces era esto, crecer en santidad. ¿Cuál es nuestro celo? Por apartarnos de lo mundano y por crecer en las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. Marcos 9, versículos del 43 al 48, nos decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo también. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Porque dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esa es la analogía, porque no es literalmente, ¿verdad?, que el Señor está diciendo que hagamos eso, sino la idea es de amputar y quitar aquellas cosas que sabemos que para mi crecimiento espiritual me es obstáculo. Y ahí es donde yo debo reconocer cada uno de nosotros, el celo por el Señor es mayor para que yo pueda renunciar a esto que sé que no me lleva a crecer en santidad. Tesalonicenses nos dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué dice que hay que hacer ahí? Dice, apartarnos de toda inmoralidad. Dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Dice, porque esto es lo que Dios ha pedido, que nos apartemos de inmundicia y que sigamos la santidad. Dice, y el que tiene el Espíritu Santo, eso es lo que va a hacer. Entonces, esa debe ser una de las obras celosas que nosotros buscamos. ¿Cuál? Crecer en santidad, consagrarme a Dios. Otro celo, hermanos, que la palabra nos enseña, que nosotros debemos tener, es por la salvación de los perdidos. Hacer lo posible para que el Evangelio llegue a otros. Si bien es cierto, como habíamos mencionado, tal vez usted y yo, o tal vez no tengamos la posibilidad de ir a otros lugares, pero lo que sí podemos es estar orando al Señor por aquellos que sí van. Tal vez usted aquí en la iglesia no tiene la posibilidad de salir los sábados cuando vamos a evangelizar, pero su celo para que la palabra sea expuesta les lleva a estar orando por aquellos que sí tienen las posibilidades de salir.
O de igual manera usted va a buscar las oportunidades en las cuales yo pueda o repartir un tratado, invitar a la iglesia para que vengan y escuchen, porque hay una motivación. ¿Y cuál es? Que estos que están perdidos escuchen lo que a mí me salvó también, el mensaje del evangelio. Vamos a orar fervorosamente entonces por los misioneros. El Señor nos ha permitido conocer a algunos, entonces sabemos de esa labor y oramos para que el Señor bendiga todos esos esfuerzos. Marcos 6:31 nos dice que esto era lo que hacía el Señor, recorría las aldeas enseñando. Primera los Corintios 9:22, Pablo decía, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es el celo nuestro hoy para que las personas conozcan el evangelio? Si tenemos el celo de Cristo, eso es algo que va a aflorar en nosotros. Segundo, va a haber un celo también por todas aquellas malas prácticas que son contrarias a la verdad. Y en nuestra sociedad hoy en día, hermanos, vemos cómo hay muchas voces a favor de cosas que la Biblia claramente condena. Por ejemplo, la distorsión del matrimonio, el fomentar el aborto, el hablar acerca de que no existe solo hombre y mujer, sino otros inventos que la sociedad está promoviendo. El celo por la verdad lo lleva a uno a hablar en contra de eso, de esas malas prácticas. De hecho, comentábamos ayer con el pastor Alexander que hoy en día muchos de los que se levantan en contra de todo esto son voces que no son evangélicas, son gente conservadora que hablan en contra de todo eso, pero no pertenecen a la iglesia evangélica, sino que son de otra religión. Y uno dice, ¿cuánto más el cristiano verdadero es el que debe levantarse en contra de todo esto? Aquel que el Señor ha salvado y le ha dado ese celo por la verdad, deben ser esas voces que se escuchen en contra de todas estas malas prácticas. Y también un celo por la verdad del evangelio, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:11, inclusive tuvo que confrontar a Pedro cuando se estaba reuniendo con los que llegaron de parte de Jacobo, dice el contexto, y ya entonces huía de estar con los gentiles. Y Pablo le dijo, eso no está bien, Pedro, porque podía dañar el evangelio. Entonces, ¿qué estaba mostrando Pablo a través de eso? Su celo porque la verdad del evangelio se promoviera. Y eso es lo que nosotros debemos también buscar en medio nuestro, hermanos, en medio de la iglesia, que aquí siempre se proclame el evangelio del Señor Jesucristo. Solo por la justificación, por la fe sola es que el hombre puede ser reconciliado con Dios. ¿Cuál es nuestro celo entonces por la verdad que es predicada? Pero a la misma vez, hermanos, debemos reconocer, este celo no es un celo para condenar, sino que debemos pedir al Señor que sea un celo dominado por el amor. Sí, vamos a odiar todas aquellas malas prácticas, todo aquel tipo de pecado, pero vamos a mostrar misericordia hacia aquellos que sabemos que están cegados, están muertos en sus delitos y pecados y lo que necesitan escuchar es la verdad. Entonces hay un amor por esas personas, pero no por eso nos va a llevar a estar callados en contra de esas malas prácticas. Y un celo verdadero está siempre acompañado de una profunda humildad. Un predicador en el pasado que murió muy joven, que Dios utilizó, pero murió a una corta edad, y Dios le permitió ver muchas conversiones. Él dijo esto, muchas conversiones a través de su ministerio. Él dijo esto: solo Dios conoce el abismo de corrupción que hay en mi corazón. Es absolutamente asombroso que Dios haya podido bendecir un ministerio así. Y es lo que debemos reconocer, hermanos. Si nosotros hoy tenemos un celo por las cosas del Señor, por la verdad del evangelio, por proclamar el evangelio, por servir al Señor, debemos reconocer esto es una gracia del Señor en nosotros, y eso nos debe mantener humildes. Inclusive el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos 20, él decía que toda la labor que había hecho entre los hermanos en Éfeso, dice que él lo había hecho con toda humildad. El amonestar públicamente por las casas, derramando lágrimas, pero él decía, todo esto lo he hecho en humildad, no para vanagloriarse él ni para que su nombre fuera reconocido, sino que reconocía,
Ha sido la gracia de Dios en mi vida y por humildad he realizado todo esto. Y inclusive en el relato en Mateo 25, en aquel día final, cuando es el juicio de las naciones, el relato dice que ni aun los cristianos verdaderos, cuando le dicen, Señor, ¿cuándo hice eso? Que visité a un enfermo. ¿Cuándo hice eso? Que vestí al que estaba desnudo. ¿Cuándo lo hice? Y el Señor le dice, bueno, en esos momentos cuando ustedes visitaron y ayudaron a los hermanos que estaban en esas condiciones, ahí lo estaban haciendo para mí. Y el punto era eso, no eran conscientes ni siquiera de lo que estaban realizando, que era para el Señor. Entonces no estaban buscando el reconocimiento, sino que era lo que surgía en la vida de un cristiano. Y esa debe ser la humildad que debe caracterizar al que está comprometido también con este celo por el Señor. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esto es, ¿dónde está nuestro celo por la gloria de Dios y por la extensión del Evangelio? Y ahora el tercer punto, hermanos, es, ¿por qué es bueno que un cristiano sea celoso? ¿Por qué es bueno que tenga este celo cristiano? Bueno, vamos a ver que esto beneficia al creyente brevemente, beneficia a la iglesia y beneficia a la sociedad. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ahora, lo que debemos considerar era esa analogía, porque el ejercicio, la comparación que él estaba haciendo era, bueno, le iba a beneficiar físicamente o beneficia a la persona que hace ejercicio o tiene provecho de eso. Entonces, aquel que tiene ese celo por Cristo, espiritualmente, él va a obtener provecho. ¿Por qué? Porque, bueno, está creciendo en su comunión y piedad con el Señor. Individualmente, el Señor le puede utilizar más. Y él se va apartando más de las cosas terrenales por consagrarse más al Señor. E individualmente obtiene ese provecho en su alma. Pero a la misma vez, entonces, esto va a afectar la iglesia en la cual pertenece esta persona. Porque pensémoslo de esta manera, hermanos. En la iglesia del Señor hay muchas cosas que se deben hacer. Hay mucha labor en medio de la iglesia. Pero aquellos que tienen ese celo por el Señor, podemos decir que son los que están llevando esa carga de la iglesia en las cosas que se deben hacer y en las buenas obras que el Señor ha mandado hacer. ¿Quiénes son los que están orando, ofrendando, evangelizando, sirviendo a tiempo y fuera de tiempo? Si no son aquellos que tienen el celo por el Señor, aquellos que el Señor en su gracia les ha concedido esto y ellos han buscado entonces agradar a su Señor y que su gloria se siga manifestando. Esos son los que están beneficiando a la iglesia. Si bien es cierto, el fundamento de la iglesia es Cristo, pero el Señor está usando de sus ovejas para que su reino siga avanzando. Él es nuestro capitán y hay un ejército que está siguiendo las instrucciones de su capitán. Entonces, el que tiene el celo por Cristo está realizando esa labor. Debemos ser, todos nosotros como iglesia, debemos ser los que estamos fervorosamente orando por esta iglesia, fervorosamente aprovechando las oportunidades para evangelizar, las oportunidades para servir al Señor y haciéndolo con la motivación correcta. Y de esa manera entonces la iglesia está siendo bendecida por el celo de esos. Pero también entonces sabemos que las mismas sociedades mundanas y corrompidas, cuando hay hombres comprometidos de esta manera, se benefician, porque son voces que se levantan en contra de la maldad. Y en la historia lo hemos visto. Nada más anotaba aquí un ejemplo de este hombre que se llamó William Wilberforce en Inglaterra, que fue un hombre que Dios utilizó para abolir la esclavitud en Inglaterra, algo que transformó la sociedad de ellos en ese momento. Pero era un hombre celoso por la verdad del Señor e hizo todo lo necesario para que eso fuera abolido. Ahora, hermanos, entonces eso es lo que nosotros debemos buscar. Si el Señor nos ha dado una causa y estamos comprometidos con ella, que Él nos va a dar lo necesario, pero nosotros necesitamos estar entonces comprometidos con esto. Cuando usted tiene una motivación en su corazón, hermanos, usted va a hacer todo lo posible por eso que hay en su vida. Usted no va a escatimar recursos, no va a escatimar tiempo, se va a desgastar por eso que usted quiere cumplir. ¿Cuánto más entonces si es por el Señor? Si ese celo lo está llevando a buscar la gloria del Señor y agradarle a Él. Como les mencionaba la semana pasada, un hermano dijo, lastimosamente el cristiano es fructífero en excusas o en objeciones y estéril en acciones. En excusas para no hacer lo que el Señor nos ha mandado. Quiere el Señor más bien que nosotros podamos decir que estamos dando más fruto. Y el Señor viene y poda para que llevemos más fruto todavía.
Pero esto es entonces para aquellos que realmente tienen ese fervor, ese deseo ardiente de agradar a su Señor. Para concluir esa parte, un hermano dice que Satanás se levantaría en el juicio contra algunas personas que han vivido en estos últimos días, decía él en su época, porque él, Satanás, había demostrado más celo por destruir las almas que aquellos por salvarlas. Oh hermanos, nosotros debemos ser los que tenemos mayor fervor para que las personas conozcan la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo por eso? Bueno, ahí es donde cada uno de nosotros debe evaluarse. Y finalmente debemos reconocer esto, hermanos, el tiempo es breve. La noche viene, como dice la Escritura, cuando ya nadie puede trabajar. Lo que usted puede hacer por el Señor, tiene que hacerlo ahora, hermanos. No sabemos cuánto tiempo más el Señor le va a dar. Llegará el momento, como recuerdo un hermano nos decía en el pasado, ya no puedo salir a evangelizar como lo hacía antes, porque ahora físicamente ya tengo algunas situaciones que no me lo permiten. Pero cuando tenía la oportunidad, ahí estaba con la iglesia. El tiempo viene cuando ya habrán cosas que usted y yo no podremos hacer. Por eso es ahora el celo por el Señor que nos motive a hacer las cosas hoy por el Señor. No perdamos entonces ese celo por las cosas que le pertenecen a Dios, las cosas eternas. Muy bien, ese era para terminar entonces, hermanos, la lección de la semana anterior. Y hoy vamos a iniciar con este punto acerca de la felicidad. Ahora lo que debemos preguntarnos y también considerar es, el creyente que está caminando con el Señor, como dice aquí, el creyente más comprometido, siempre será la persona más feliz. El creyente más comprometido siempre será la persona más feliz. Porque eso es lo que debemos considerar. Si yo estoy caminando con el Señor, ¿cómo es posible que esta verdad de haberle conocido a Él no esté provocando en mi vida el mayor gozo de esta vida? Como otras personas que no conocen nada del Señor, uno podría decir, se ve más feliz este pecador que yo que conozco a Cristo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eso es lo que tenemos que evaluar, hermanos, porque puede ser, sí, que nos hayamos descuidado y por eso ahora esta felicidad que un momento fue fervorosa y que está ligado entonces con el celo por el Señor, por diversos motivos entonces ha empezado a menguar. Y ya ahora el creyente ya empieza a añorar cosas tal vez que el mundo tiene y que quisiera hacerlas para sentirse pleno, cuando realmente nada de eso es necesario. Si realmente entendemos lo que implica que hoy nosotros hayamos sido conocidos por el Señor. Un cristiano en el pasado que padeció bajo la persecución en el Imperio Romano sufrió esta situación. Precisamente el ser perseguido, y cuando el emperador romano lo trajeron ante las autoridades romanas, le dijeron esto a este cristiano. Le dijeron que desistiera de su fe, que si él persistía confesando que Cristo era el Señor, lo iban a enviar al destierro, a un lugar entonces donde él moriría solo y abandonado. Y la respuesta del cristiano fue esta: lo siento, señor emperador, pero mi Dios me dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces este emperador furioso y enojado le dijo, te voy a quitar tus bienes, todo lo que te pertenece, te voy a dejar sin nada. Y veremos si sigues confiando que Él es tu ayudador. Y el creyente le dijo, lo siento, señor emperador, pero mi tesoro está en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces finalmente el emperador le dijo, lo que voy a hacer es quitarle la vida. Y el cristiano le respondió, ese sería un favor que usted me hace. En el momento en que yo muera, Él enviará a sus ángeles por mí, para que yo esté con Él. Y es más, decía este hermano, hace muchos años que yo ya morí para el mundo, y el mundo está muerto para mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Esto, hermanos, es la convicción que debe tener el cristiano realmente. No hay nada de las cosas de este mundo que puedan compararse con lo que tenemos en Cristo. El problema es cuando nuestra mirada se aleja de Cristo y ya no hay gozo ni felicidad en las cosas del Señor. Ahí es donde entonces debemos evaluarnos. ¿Qué pasó en mi corazón? ¿Qué pasó en mi vida? Que ya no me deleito en las cosas del Señor. Ya no encuentro deleite en servirle, en orar, en tener comunión con la iglesia, en venir y apartar este día para adorarle al Señor. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? El cristiano, como leía al inicio, debe ser siempre la persona más feliz por la esperanza que hay en nosotros. Nuestra felicidad o nuestro gozo, a diferencia de este mundo, no debe ser ni las riquezas terrenales, no debe ser el prestigio, el poder. No está en ninguna de esos lugares, no es el conocimiento. El Salmo 144:15 dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y lo que ahí el salmista estaba hablando cuando dice: dichoso el pueblo que tiene eso, tiene la bendición de Dios el pueblo que tiene esto. Bueno, él venía hablando de un rey justo, de un rey que aplicaba la justicia, de un pueblo que tenía lo necesario en cuanto a las cosas materiales. Decía, ese pueblo es bienaventurado, el pueblo que tiene esto. Pero dice, pero más bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Si usted es el pueblo de Dios, hermanos, usted es dichoso, usted tiene la bendición de Él, porque le ha conocido. Por eso ahí mismo en el Salmo 144 David decía, ¿qué es el hombre para que tenga esto? Para que tenga esta bendición de conocer a Dios. ¿Qué es el hombre? Y eso es lo que debemos preguntarnos, ¿quién soy yo para que tenga esa bendición de conocer al único Dios verdadero? Y eso, hermanos, es lo que debe causar la felicidad. Señor, ha sido tu gracia, porque yo era tu enemigo, pero me adoptaste ahora y soy parte de tu pueblo. Y el Salmo 43, versículos 4 al 5 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Entonces recordemos, en el antiguo pacto había un altar donde se ofrecían los sacrificios. Pero ahora en el nuevo pacto es donde debemos entender este versículo, porque ahora hay un altar en el cual se ofreció un sacrificio una vez y para siempre, que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por ese sacrificio que ocurrió en ese altar donde Él se ofreció, es que nosotros podemos ir y acercarnos al Dios de nuestra alegría, al Dios de nuestro gozo. Solamente entonces, a través de Cristo, es que el hombre puede llamar al Padre, al Dios verdadero, llamarle el Dios de mi alegría y de mi gozo. Separado de Cristo, nadie puede llamar a Dios de esa manera. Solamente los que pueden decir en ese altar, cuando Él murió en la cruz, me estaba acercando al Dios que ahora produce la alegría, la mayor alegría en mi vida. La felicidad del creyente entonces está ahora en ese acceso y en la reconciliación que tiene con el Dios verdadero. Cada vez que esto nos es expuesto, hermanos, debemos examinarnos. ¿Produce gozo eso en mi vida, saber esa verdad? Y no ser, hermanos, indiferentes y creer que ya eso lo hemos escuchado una y varias veces y ya no produce nada. Claro que no. ¿Quién es el hombre para que reciba esta buena noticia? Quiere el Señor que cada vez lo apreciemos más y eso se refleje no solo en que lo conocemos, sino en cómo estamos viviendo para el Señor. Porque eso nos sostendrá en toda situación. La felicidad de saber, Cristo me ha perdonado. He sido perdonado y sé hacia dónde el Señor me lleva hoy en día. Y de esa manera entonces es que vamos a involucrarnos en hacer todo lo que el Señor ha decretado y establecido como el propósito de nuestra existencia. Entonces, vamos a considerar algunos puntos que son esenciales entonces para la felicidad. Porque lo que podemos decir es, realmente toda persona de alguna manera quiere ser feliz. Y eso podríamos decir es natural en el ser humano. Pero lo que pasa es lo siguiente, hermanos. El hombre en su estado de caída, en el estado de pecado en el que el hombre se encuentra sin Cristo, distorsiona entender dónde está la felicidad, porque ahora él no puede ver que en el inicio, cuando Adán y Eva estaban en la comunión con Dios, estaban plenos.
Ahora el hombre, esa verdad ha sido distorsionada y va a empezar a buscar la felicidad en cosas que la Biblia dice que son cisternas rotas. Eso, las cosas que ahora están buscando no van a producir en él realmente ese estado de felicidad que está anhelando. Y así muchos hombres van a continuar toda su vida buscando la felicidad en lugares que nunca realmente van a encontrar. La felicidad verdadera entonces no la completa realmente, como algunos piensan, la libertad de no tener ninguna tristeza o de no tener ninguna incomodidad. Eso es lo que piensa el mundo, porque ha sido distorsionado. Porque si lo consideramos, hermanos, nadie puede encontrar eso. Este mundo ha sido manchado por el pecado. Las tristezas van a estar en esta vida, las adversidades, hasta que todo eso sea transformado. Buscar la felicidad de esa manera es buscarla en un lugar que nunca lo van a encontrar. Son realidades que el hombre no puede evitar. Nuestra misma naturaleza entonces está contaminada por ese pecado. El mal abunda en el mundo. Lo vemos con las enfermedades, finalmente la muerte. Entonces pensar que estar exento de todo eso es lo que me va a dar felicidad, es decir, es estar perdido, porque nunca va a ocurrir eso. Creer entonces que la felicidad sea la ausencia de estas cosas sería ilógico, porque en ningún lugar lo vamos a encontrar. También aquellos que aparentemente muestran una condición solamente, un estado de solo risas, sonrisas, donde que todo está bien, bueno, realmente el que anhela estar en esa situación también está equivocado, porque eso nunca va a ocurrir. Proverbios 14:13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, porque ahí es donde está el problema, hermanos, en el corazón del hombre. Más bien, el término de la alegría, dice el proverbio, es congoja. Cuando se acabó la risa, vuelve la misma situación de angustia, de aflicción y de congoja. Hasta que un corazón entonces no haya sido transformado por Dios, toda esa dicha externa que podría presentarse a los hombres, de estar siempre bromeando, riendo, todo eso será pasajero y temporal. Su término va a ser congoja. Será dolor, y peor, hermanos, un dolor de aquel que nunca conoció a Cristo, que pensó que la felicidad era siempre estar riendo. Al final, si no conoció a Cristo, será un dolor eterno, una congoja eterna. Y aquí podemos recordar al rico y Lázaro, porque el rico disfrutaba esas celebraciones, esos banquetes, esas fiestas, pero al final muere y dice, y estoy atormentado en esta llama. No es ahí entonces donde puede estar la felicidad que el hombre busca. Inclusive en el libro en el cual estamos basando la serie, el hermano menciona el ejemplo de un hombre que era comediante en su época. Y dice que ese hombre fue a visitar al doctor. Y el doctor al examinarlo, el doctor no sabía quién era. Y el doctor le dice, vea, lo que pasa es que su ánimo, su semblante está muy decaído. Y su ánimo está muy bajo, está muy desanimado. Le invito a que vaya y escuche a este comediante, le va a ayudar. Y él le dijo, el problema, doctor, es que yo soy ese comediante. Porque no es ahí entonces, hermanos, donde está realmente la felicidad que el hombre tanto anhela. Lo que debemos afirmar entonces es, en un sentido, todas estas necesidades deberían ser satisfechas, y aún las necesidades más profundas que el hombre anhela. Porque sabemos, hermanos, nuestras necesidades no son solo físicas, porque Dios nos ha hecho con un alma. Tenemos una conciencia que también busca ser satisfecha. Nuestra conciencia, nuestra alma, y las cosas en esta tierra son inestables para eso. No estará ahí. No puede depender de las cosas de esta vida. Todo, hermanos, es inestable y temporal. Familia, hijos, esposos, todo se puede perder en un momento. Y si ahí estuvo el fundamento para esa felicidad, sería un fundamento sobre la arena, como lo dice también la Escritura. También, hermanos, si alguien busca ser verdaderamente feliz, debería entonces considerar esto. Cuando ve el pasado, cómo ha sido su vida,
Y que todas esas acciones del pasado, cuando lo evalúan, se siente culpable o no. Cuando mira al futuro, lo mira con ansiedad y desesperación, porque no sabe lo que vendrá. También cuando mira su presente, que tal vez podrían ser circunstancias buenas, una buena familia, una buena profesión, su grupo de amigos, una salud correcta, un buen ánimo. Pero cuando nos detenemos a pensar, hermanos, entonces, ¿será siempre que esas cosas estarán así? Cuando pensamos en las cosas del pasado, ¿puede usted decir, qué de estas cosas que yo hice me van a evaluar un día? ¿Qué va a pasar si me evalúan por estas cosas que yo he hecho? ¿Qué va a pasar entonces ese día cuando esté delante de Dios? ¿Qué va a pasar con todo lo que tengo hoy si se acaba? ¿Qué sería entonces? ¿Cómo reaccionaría ante esa situación? Si queremos ser auténticamente felices, dice, tu gozo, nuestro gozo debe estar cimentado sobre algo más que lo que este mundo puede ofrecer. Y que también podamos mirar a cualquier lado y sentir que todo está bien. Esa sería la verdadera felicidad. Saber que todas las cosas del pasado, futuro y presente, todo ha sido resuelto, todo está bien. Y en este mundo no lo vamos a encontrar. Ahora, hermanos, en segundo lugar, bueno, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero en el pasaje de Eclesiastés, capítulo 1, y del versículo 12 hasta el capítulo 2 y el versículo 11, ahí lo que vamos a encontrar es al rey Salomón, hablando acerca de todo lo que él tenía. Tenía poder, tenía sabiduría, tenía riquezas, tenía la mayor fama. Todos querían venir delante de él y conocerlo. Y él en el versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí. Dice, esto es mi conclusión. Todo este poder, sabiduría, riquezas, fama, todo eso, di rienda suelta a mi corazón para todos los placeres que yo quería, todo lo que anhelaba, y esta es mi conclusión. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Un error común entonces del hombre sin Cristo es que piensa que en esas cosas está la realización plena. Y aquí vemos al hombre más sabio del mundo, al que Dios le concedió esta sabiduría, llegando a esa afirmación, no es ahí, no está ahí. Esto era vanidad y aflicción. Todo el conocimiento no le va a proporcionar al hombre gozo y alegría. Cuando esté en la enfermedad y en la muerte, todo lo que pudo haber conocido, aprendido y saber, no le servirá de nada en ese momento, cuando pase al otro estado. El hombre también podría creer, el mayor gozo que puedo tener, y esa es una idea equivocada también, es el no tener que hacer ninguna otra labor más que hacer lo que yo anhelo. No tener que trabajar o hacer cosas que me son necesarias, sino hacer lo que a mí me place. Encontrarlo en el placer. Pero hermanos, cuando nosotros meditamos también en el relato del Génesis, vemos que antes de la caída, el hombre estaba pleno en su comunión con Dios, pero el hombre también tenía que labrar el huerto del Edén. Entonces no era la ausencia de trabajo lo que iba a ocasionar la felicidad en él, sino más bien cumpliendo lo que Dios le había mandado, ejerciendo esa labor. Inclusive en Apocalipsis, en algún momento cuando lleguemos a esta parte, en Apocalipsis 22:3, con la enseñanza del pastor Alexander, dice que sus siervos le servirán en el cielo eternamente. Entonces vamos a ver que la felicidad, el siervo de Dios lo va a tener eternamente sirviéndole a su Señor. ¿Qué haremos? Bueno, el Señor en su sabiduría nos lo va a conceder, pero será la felicidad, sirviéndole a nuestro Señor. Y también, hermanos, esta idea equivocada de la felicidad es creer que el día en que encuentre yo aquel asunto o aquel tema o aquella actividad que me genere placer, ahí habrá acabado la búsqueda, porque ya me siento pleno. Pero realmente, hermanos, el hombre sigue buscando una y otra vez qué cosas le puedan entretener, pero nunca será saciado en las cosas de esta vida, nunca.
Juan 4:13 dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Que vuelve a las cosas de esta vida buscando la felicidad, nunca la encontrará. Y en último lugar, hermanos, ¿cuál es ese camino entonces a la verdadera felicidad? Porque si nosotros estamos en Cristo, ninguno de nosotros debería estar buscando esas cosas realmente. Lo que debemos entender es la felicidad verdadera hoy está disponible para todos. La única manera para ser feliz, entonces, podemos definirlo de esa manera, es siendo un creyente verdadero y ferviente. El que, como leíamos al inicio, el creyente verdadero. Por eso es la afirmación, el creyente verdadero es la única persona realmente feliz. No todo el que dice que es cristiano, sino que realmente el que tiene el Espíritu de Cristo morando en él. Los que han sido guiados al arrepentimiento, los que se han dolido por sus pecados y los que han confiado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Ese es el verdadero creyente, aquel que ha puesto toda su confianza, toda su esperanza solo en Él. En decir, el día que muera solo a Cristo tengo, fuera de Él no tengo otra esperanza. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que hoy llevan una vida espiritual y santa, una vida piadosa, no algo como hemos visto falso, una manta de piedad, sino una convicción que cada día lo gobierna. Ahora ese verdadero creyente tiene la verdadera felicidad. Pero no estoy hablando de que este creyente no va a enfrentar temores, no va a enfrentar dudas, no va a enfrentar momentos de preocupación y de ansiedad, no va a derramar lágrimas o que no va a tener dolor. No estamos hablando de eso, porque el creyente lo va a pasar. Pero hay algo mayor que eso, hermanos, que sostendrá a este que ha nacido de nuevo, que será diferente a como el mundo aborda estas situaciones, porque el mundo dice, necesito la ausencia de esto para estar feliz, pero el creyente dice, en medio de esto estoy feliz, aquí, porque sabe en quién ha confiado. En lo profundo de su corazón, el verdadero creyente tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es ese gozo que jamás se va a agotar. Ahí podríamos decir, ahí está la verdadera felicidad. Y eso, como les dije, está disponible para todos. Todo aquel que quiera, como dice la Escritura, que venga y recibe esto. Ahora, hermanos, nosotros en el peregrinar cristiano, vamos a ver que sí, habrán hermanos verdaderos también, que parecen más felices que otro hermano que también es verdadero creyente. Pero ahí es donde debemos reconocer, hay hermanos más consagrados o hermanos que han avanzado más en la fe, que su fe sigue siendo más fortalecida y en medio de esas adversidades pueden dar mayor testimonio del gozo, que tal vez otros que van iniciando, su fe se va siendo moldeada, se va perfeccionando, van añadiendo virtud a esa fe, pero al final todos tienen el mismo fundamento, decir, lo estoy enfrentando, me está doliendo, pero no voy a alejarme de mi Señor, porque hay un fundamento, hay un sello que lo sostiene. El verdadero cristiano, entonces, tiene su conciencia en paz. Por eso él es el verdadero hombre feliz, porque su conciencia está en paz. No porque él hizo algo, sino porque recuerda, Cristo cumplió lo que a mí me acusaba. La ley, Cristo la cumplió, mi conciencia ya no me acusa. Ahora veo a Cristo y cuando viene la culpa, me deleito en que en Cristo mi pecado fue pagado. Ahora yo soy justo ante Dios. El cristiano entonces puede ver al pasado, ve todas sus maldades, pero a la misma vez ve la esperanza en Cristo. Todos estos mis pecados en Cristo fueron pagados. Ya no tengo desesperación por eso. Veo al futuro y no caigo en ansiedad, porque sé lo que me espera, la vida eterna, la esperanza en Cristo. Y veo mi vida presente y sé, Cristo me está transformando conforme a su imagen. Y estas pruebas y estas adversidades Él las está utilizando para el bien mío. Entonces nuestra conciencia está tranquila delante del Señor. ¿Puede el hombre verdaderamente feliz, el cristiano, pensar tranquilamente acerca de su alma? Hoy nosotros nos levantamos, venimos aquí, ahora en la tarde, cuando finaliza el segundo culto, nos vamos a nuestra casa y vamos tranquilos porque nuestra alma está segura en Cristo. Él la preserva, Él la guarda. Todo ha sido cumplido por medio de Él. La justicia de Cristo supera todo. Entonces puedo descansar, mi alma está en sus manos.
El verdadero cristiano también es el único hombre feliz porque él tiene esa fuente de felicidad que no depende de este mundo. Su corazón sí se puede doler si pierde a un familiar muy cercano, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, o que sus planes que tanto anhelaba cumplir en esta tierra se ven frustrados, le puede afectar su salud, pero la fuente de su felicidad no era eso. Estaba en Cristo y no perderá entonces ese gozo. Sí, habrá dolor y sufrimiento, pero a pesar de eso tendrá la paz. Nunca perderá eso, el verdadero cristiano. Y también este hombre será feliz porque está cumpliendo en su vida el propósito por el cual fue creado. Y eso es lo que aprendemos en el catecismo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es el propósito por el cual el hombre fue creado. ¿Cómo lo voy a glorificar? Sirviéndole con los dones que Él me ha dado. Mi vida entonces está plena porque estoy sirviendo con el propósito que Él me creó. Con los dones que Él me dio, yo lo estoy usando para su gloria. Y recordemos, hermanos, esto es lo que ocurrirá en la eternidad. Serviremos al Señor, amaremos a Dios como debe ser amado cuando seamos glorificados. Cuando ya este cuerpo no tenga pecado, lo amaremos a Él como debe ser amado y amaremos a nuestros hermanos como deben ser amados. Cuando ya el pecado no habite en nosotros, esa será la felicidad plena. Cuando cumpliremos entonces ya cuando Dios cumple en nosotros esa glorificación y ahora sí podremos amar como Él exige. Entonces la pregunta que debemos hacernos ya para concluir, hermanos, es: ¿tengo esa felicidad en mi vida? ¿Tengo hoy ese gozo en mi vida? Porque si no es así, acuda a Cristo, porque Cristo puede hacer eso por usted. Y para el creyente, hermanos, si hoy nosotros podemos por la gracia del Señor decir, esta es mi esperanza, entonces, hermanos, que esa felicidad siga creciendo, que no se quede tampoco estancada. Esforcémonos por crecer entonces en la gracia del Señor, más lectura de la palabra, mayor oración. Si el año pasado leí la Biblia, toda la Escritura, este año quiero leerla 2 veces. Si antes oraba 10, 20 minutos, ahora quiero orar 30 minutos, 40 minutos. Quiero crecer en eso, en la gracia, esforcémonos por eso. También seamos cada vez más agradecidos con el Señor. Nos ha dado la mayor bendición en Cristo, pero cada día el Señor nos colma de sus beneficios. Mientras más agradecidos seamos con Él, mayor gozo habrá en nosotros de reconocer qué soy yo para que Dios me haya dado esta bendición. Seamos más agradecidos y esforcémonos, por último, para que hagamos esto año tras año en hacer más bien a los hermanos y a aquellos que no son creyentes. Salmo 119, 68 dice que nuestro Señor es bienhechor, es alguien que hace, como dice la Escritura en Hechos también, cuando el Señor estuvo en la tierra, anduvo haciendo bienes. Si tenemos esta felicidad, procuremos hacer bien a los demás también, hermanos. Vamos a concluir aquí, hermanos, y regresamos a las 10:30.